Hola muchachos, vamos a ver dentro de la termodinámica la teoría cinética molecular de los gases y específicamente leyes de los gases ideales. Comenzamos definiendo lo que es un gas ideal. Para que un gas se considere ideal debe estar en las siguientes condiciones. Se dice que es aquel que se encuentra sometido a presiones bajas, lo estamos indicando así, presiones bajas y temperaturas elevadas, temperaturas altas, postulando que sus moléculas no ejercen ninguna fuerza de atracción o repulsión entre ellas. Sí, pueden manejar que tienen cierta distancia y no va a haber choques o atracciones entre ellas. El volumen de sus moléculas es tan pequeño que se considera despreciable en comparación con el volumen del recipiente que las contiene. Vamos a hablar de tres leyes por lo pronto. La primera es ley de Boyle. La ley de Boyle es en palabras, enuncia esto, dice que si hay una masa y una temperatura constante, la variación del volumen y de la presión va a ser inversamente proporcionales. Significa así. Y quiere decir que cuando el volumen aumenta, la presión disminuye. ¿Sí? Quizás digamos, pues tiene lógica, a mayor volumen, menor presión. ¿Sí? Entonces esa sería la ley de Boyle. Y también la podemos expresar así. Miren, si este volumen lo pasáramos para acá multiplicando, quedaría presión por volumen y lo vamos a igualar a una K que representa que es un valor constante, que quiere decir que el producto de presión por el volumen va a ser constante, y lo puedo poner así: presión 1 y volumen 1, indicaría que son unas condiciones iniciales. Si se cambian las condiciones, el producto de la presión por el volumen se sigue manteniendo, ¿sí? Y esa va a ser mi primera formulita. Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2, que es la ecuación para la ley de Boyle. Noten que cuando hablamos de que a una presión hay un volumen y luego cuando la presión aumenta el volumen disminuye, la pendiente de esta línea, como está con respecto a la vertical hacia la izquierda, se dice que es una pendiente negativa, que de pronto la representamos así: pendiente, una letra M, negativa. Nada más que en cuestiones de matemáticas la M la puedo manejar así, pero ahorita la M está representando la masa, ¿vale? Bueno, la voy a borrar nada más para que no haya confusión. En el caso de ley de Charles, se dice que si se mantiene la masa y la presión constantes, ahora estos dos parámetros van a ser constantes y se va a analizar el volumen y la temperatura. Se maneja que a un volumen 1 y temperatura 1, y luego si el volumen aumenta, la temperatura también aumenta. Cuando los dos aumentan, se dice que es directamente proporcional. Así. E igualándolo con una constante, la temperatura que está del otro lado, si la pasara dividiendo, quedaría así: volumen entre la temperatura va a ser constante. ¿Qué quiere decir? Que el volumen entre la temperatura a unas condiciones iniciales, que lo indico con el 1, va a seguir siendo igual a otras condiciones, ¿sí? Para distinguir qué son otras, pues lo representamos con el número 2, así. En los diagramas lo vemos. Se supone que es un cilindro con el fondo cerrado, un émbolo tipo las jeringas. Si alguien se fijara y dice, sí se parece a las jeringas, como si fuera una jeringa, aquí la aguja. Y cuando le apachuran a la jeringa, si se ejerce más presión, el volumen tendería a disminuir. Y en caso de que sea, en este caso, un gas, que lo indican estos puntitos, aquí están más espaciados, aquí más juntos.
Y en el caso de líquido, que son incompresibles, es decir, no se pueden comprimir, lo que haría es que arrojaría por aquí el líquido en la punta de la aguja. ¿Vale? Es un artefacto parecido a las jeringas, nada más que es metálico. Bueno, y la ley de Charles nos está indicando que si tenemos un volumen, un cierto volumen a una determinada temperatura, sería este puntito, y luego la temperatura aumenta, va a provocar que el volumen del gas se expanda, ¿sí? Crecería el volumen, ¿vale? Está en mayor espacio. Por eso dice, cuando aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Y aquí esquemáticamente lo estamos visualizando. La ley de Gay-Lussac. Esta se mantiene la masa y el volumen constantes. Y se va a analizar la presión y la temperatura. Vamos a ver cómo varía. Si la presión a una determinada condición y temperatura aumenta, también la temperatura aumenta y se dice que es directamente proporcional, ¿sale? Y escribiéndolo así para llegar a la fórmula, la presión entre la temperatura va a ser constante. En otras palabras, el volumen entre la temperatura a unas condiciones iniciales va a ser igual al volumen entre la temperatura a otras condiciones diferentes. En otras palabras, eso es lo que se refería a que se mantiene constante. Aquí constante la relación presión-temperatura, aquí constante la relación volumen-temperatura. Y aquí constante el producto de los dos. Cheque que aquí está presión y volumen en la parte de arriba. Acá volumen arriba y presión arriba. Presión y volumen siempre van a ir arriba. Presión y volumen. Y la temperatura aquí queda abajo y acá queda abajo. La temperatura siempre queda abajo. Pudiéramos manejar que eso es directamente proporcional a una constante. Nada más que la constante, en vez de representarla con la K, la vamos a representar con la letra R. Es una constante especial. Se dice que la letra R es una constante que se llama constante de los gases ideales, que a lo mejor alguien se acuerda haberla visto en la preparatoria. Constante de los gases ideales. Por lo pronto les voy a poner que vale 0.0821. Un valor fijo, un valor constante, así como la fuerza de gravedad que vale 9.806 y algunas otras constantes que se utilizan en física o en química. Bueno, la combinación de estas tres nos llevaría a esta fórmula y se llama, dice que es una ley combinada de las tres anteriores. Nada más se hace esto. Se quita el simbolito de directamente proporcional y se puede manejar como una igualdad si se considera, en este caso, el número de moles que se van a trabajar. Así. Finalmente, lo podemos ver en este formato, que generalmente es como nos lo enseñan en la escuela. PV igual a NRT, que sería el resultado de que la temperatura pase para acá multiplicado. Esa va a ser nuestra cuarta fórmula a utilizar en los ejercicios de los gases ideales. Esta y esta. Van 4 por lo pronto. Y las unidades, fíjense, si quisiéramos ver las unidades, presión es atmósfera, en atmósferas el volumen en litros, la temperatura en grados Kelvin. Y N representa el número de moles. Aquí le voy a poner que la N es el número de moles. Y las unidades de aquí van a ser atmósferas, litros, mol, grados Kelvin. Es una combinación de todos los parámetros que tiene.
Alguien a lo mejor ya se fijó, los parámetros sobre los que siempre se trabajan son la presión, el volumen y la temperatura. ¿Sí? A continuación, pues vamos a hacer ejercicios en donde se apliquen estas 4 formulitas. ¿Sale? Miren, muchachos, habíamos dicho que la ley de Boyle maneja que la presión por el volumen va a ser constante. La ley de Charles, que la división entre el volumen y la temperatura va a ser constante. La ley de Gay-Lussac, que la presión entre la temperatura va a ser constante. Esto también lo puedo expresar así. Fíjense. Presión y volumen va a ser constante. Quiere decir que la presión y el volumen va a ser igual bajo diferentes condiciones. Aquí el 1 indica que son las condiciones iniciales, el 2 las condiciones finales. ¿Sí? Entonces el producto de P por B va a ser el mismo o constante. Acá será algo parecido. La relación o la división entre el volumen y la temperatura va a ser siempre el mismo en las condiciones iniciales y en las condiciones finales. Por último, para este sería la presión entre la temperatura es igual a la presión entre la temperatura. Aquí condiciones iniciales, condiciones finales. ¿Sí? Entonces son las fórmulas que vamos a utilizar, esas 3 formulitas, por lo pronto, y luego sigue esta. ¿Cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra? Fíjense, por ejemplo aquí, si no aparece la T, indica que la temperatura es constante. Aquí no aparece la P, la presión, indica que la presión es constante. Y aquí no aparece la B, indica que el volumen es constante. Entonces, según lo que sea constante, es lo que se va a utilizar, la formulita que se va a utilizar. Voy a escribir los datos y luego ya con los datos identificamos cuál fórmula. Fíjense. Vamos a ver. Una masa de oxígeno. Aquí el oxígeno no es así redundante ahorita hablar del oxígeno. Oxígeno tiene una temperatura de 17 grados centígrados y milímetros de mercurio. Si leyeron su material se van a acordar por las unidades milímetros de mercurio que estamos hablando de una presión igual a 796 milímetros de mercurio. Y los litros también por las unidades identifico que son un volumen. Bueno, esas son las condiciones iniciales. Le voy a poner 1, 1 y 1. Y luego ya después de ciertos cambios, dice, ¿cuál será el volumen? Aquí ya hablaría de otro volumen. Vamos a ponerle volumen 2. ¿Cuál es el volumen? Si la presión se triplica, la presión 2, pudiéramos manejar que es 3 veces la presión 1, la presión que tenía se va a triplicar y la temperatura permanece constante. Bueno, si dice que la temperatura es constante, en la fórmula no va a llevar temperatura. Este dato lo puedo omitir porque es constante, aclarando que también un dato que se maneja como constante es la masa. ¿Sí? Esos dos, así está abreviado, constante. Entonces nada más me voy sobre estos 4 valores: presión, volumen, presión y volumen, y veo que la formulita sería esta. ¿Sí? Nada más lleva presión y volumen, no lleva temperatura pues porque es constante, y sería así: presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Lo que me preguntan es el volumen 2, entonces vamos a despejar el volumen 2. El volumen 2 despejado de aquí quedaría presión 1 por el volumen 1 y la presión 2 que estaba multiplicando el volumen 2 pasa dividiendo, así presión 2 igual.
La presión 1 dice que vale 796 milímetros de mercurio. mm son milímetros y Hg es el símbolo químico del mercurio. Y se va a multiplicar por el volumen 1 que vale 796. Perdón, aquí los puse cambiados. El volumen serían los 40 litros, que abreviado es así, LTS. Bueno, y lo vamos a dividir entre la presión 2. No tengo el valor, ni me hace falta calcularlo, nada más dice que es 3 veces el de la presión 1. Voy a poner 3 veces el valor de la presión 1, que era 796 milímetros de mercurio. Al momento de hacer la operación, la pueden hacer así todo directo, o hacer lo siguiente. Si digo, a ver, hay milímetros de mercurio arriba y milímetros de mercurio abajo, puedo eliminar eso con eso, y nada más el resultado me va a dar 40 entre 3. ¿Sí? Al momento de poner 40 entre 3, nos da 13.33. Y me gustaría que analicemos la lógica. Si me están preguntando volumen, el resultado debe ser litros. Fíjense, la presión era 796 y el volumen se hizo, bueno, era 40 litros. Si la presión se triplicó, el volumen se hizo la tercera parte, ¿sí? Por eso se dice que son inversamente proporcionales. La tercera parte aquí lo pueden ver que de los 40 litros que eran, quedó dividido entre 3 y ese es el resultado correcto. ¿Sale? Entonces es importante conocer los conceptos, conocer la teoría para la interpretación. Algo muy importante es conocer las unidades de los parámetros, ¿sí? Los parámetros utilizados es la presión, que se puede expresar en milímetros de mercurio, en otros problemas en atmósferas. El volumen, que lo pueden expresar en metros cúbicos, pies cúbicos, unidades al cubo, y en litros, incluso galones, hay otras unidades, ¿sale? Y la temperatura generalmente se expresa en grados Kelvin. Alguien pudiera decir, aquí no lo dieron en grados centígrados, pero como ni siquiera lo utilizamos, lo ignoramos prácticamente o lo despreciamos. Entonces son esos 3 valores los que están determinando lo que andamos buscando. ¿Vale? Bueno, vamos con el ejercicio número 2. Vamos a hacer de vuelta algo parecido. Dice 124 metros cúbicos. Metros cúbicos me hablan de volumen. Por ejemplo, si yo hablara de cuánta agua le cabe a una alberca o a un aljibe, generalmente se mide en metros cúbicos, ¿sí? Aunque también se puede en litros, pero es metros cúbicos un volumen. Este sería volumen 124 metros cúbicos. Dice que es NH3, es amoníaco, que se utiliza como refrigerante este gas. Y dice que la temperatura son 51 grados centígrados. Y aquí queda atmósferas, serían las presiones. Presión 1.76 atmósferas. Como son los valores iniciales, los distingo poniéndoles condiciones iniciales. Y luego vamos a hablar de otras condiciones que serían las condiciones finales. ¿Vale? Dice que se expanden es que van a ocupar más volumen. Se expanden hasta ocupar un volumen de 206 metros cúbicos. Entonces el nuevo volumen va a ser 206 metros cúbicos. Como el volumen creció, se expandió pues el gas amoníaco. Calcule la presión final. Voy a calcular la presión final, la presión 2, en la interrogación se la pongo ahí. Si la temperatura permanece constante. Fíjense que la temperatura es constante, entonces en este problema a la temperatura no le voy a hacer caso. ¿Por qué? Porque ni siquiera cambia, es constante. Nada más fórmulas que involucran
volumen y presión, que nuevamente sería esta, nada más tiene volumen y presión. La fórmula es así: presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Lo que nos preguntan ahora es la presión 2, esto es lo que se va a despejar. Este volumen 2 se va a pasar dividiendo y va a quedar así. Presión 2 va a ser igual a presión 1 por volumen 1 entre volumen 2. Y vamos a hacer la sustitución de los valores. La presión 1 vale 1.76 atmósferas. Vean que lo abrevio ATM, atmósfera. Y se va a multiplicar por el volumen 1, por 124 metros cúbicos. Por 124 metros cúbicos. Lo vamos a dividir entre el volumen 2, 206 metros cúbicos. Si se acuerdan, en este caso de la ley de Boyle, cuando aumenta aquí, en este caso, el volumen aumenta, la presión debe disminuir, porque son inversamente proporcionales. Vamos a hacer la operación. Mire, los metros cúbicos con los metros cúbicos se van a eliminar. Y el resultado de la operación sería el siguiente. Vamos a multiplicar 1.76 por 124 igual, y luego entre 206. Y nos da un valor de 1.059. 1.059. Y como es una presión, el resultado va a quedar en atmósferas. Cuando hablamos de que la atmósfera es 1, una atmósfera de presión es la atmósfera que existe o la presión que existe a nivel del mar. ¿Sí? Sería más o menos la presión así normal. Bueno, vamos con el problema número 3. Todos se resuelven más o menos igual, nada más muy listos con las unidades. Y les decía, si la temperatura es constante, la fórmula no lleva temperatura. Si la presión es constante, no lleva presión. Y si el volumen es constante, no lleva volumen. Según lo que sea constante es lo que se quita. Vamos nuevamente con las condiciones. Fíjense. 235 mililitros. Aquí es un volumen. ¿Por qué sé? Porque hablamos de unidades mililitros. 235 mililitros. O bien, si lo convirtieran en litros, 235 litros. Luego, está a una temperatura de 18 grados centígrados y ejercen una presión. La presión atmosférica, les decía que es una atmósfera y también equivale a 760 milímetros de mercurio. Para manejar con un poquito más de soltura requiero que lean el material de las diapositivas respecto a las unidades. Todo eso ahí viene. Son las condiciones iniciales. Y luego maneja. Si la temperatura aumenta, ahí la temperatura sí va a cambiar a 87 grados. Voy a ponerle aquí sí. Temperatura 2 ya va a ser 87 grados. Permaneciendo la presión constante. La presión es la que va a permanecer constante y la presión no debe de ir en la fórmula que voy a seleccionar. ¿Cuál será el volumen final? Lo que me preguntan es el volumen. Entonces la fórmula no debe llevar presión porque les dice que la presión permanece constante. ¿Sí? Una fórmula que nada más lleve volumen y temperatura. Y veo cuál es, digo, esta no, volumen y temperatura, esta va a ser la ley de Charles. ¿Vale? Entonces la fórmula es así: volumen 1 entre temperatura 1 es igual
a volumen 2 entre temperatura 2. Esa es la fórmula a utilizar. ¿Sale? Nada más que lo que me preguntan es el volumen 2, entonces es lo que voy a despejar, volumen 2. Esta temperatura que está aquí dividiendo, la voy a subir acá a multiplicar. Y va a quedar así. Volumen 2 es igual a volumen 1 por la temperatura 2 entre la temperatura 1. Algo que es importante grabarnos. La temperatura, hace rato lo mencioné, debe de ir en grados Kelvin, ¿sí? Hace rato la ignoramos o la despreciamos porque no se utilizaba, la temperatura era constante, no se utilizaba, pero aquí sí la temperatura cambia. Para que ustedes sepan cómo se transforman los grados centígrados a los grados Kelvin, nada más se le suman 273, ¿sí? Entonces le voy a sumar 273 aquí y 273 acá, y vamos a ver cuáles son los valores en grados Kelvin. Haría esto: 273 le voy a sumar a 18 más 18 y me da 291 grados Kelvin. 291 grados Kelvin. Y para sacar el valor de acá, de vuelta va a ser 273 más el 87 y da 360 grados Kelvin, ¿sí? Entonces aquí que cambió la temperatura sí la considero y debe ser en grados Kelvin. Ya nada más voy a hacer las sustituciones. Volumen 1, punto 235 litros, punto 235 litros, que va a multiplicar a la temperatura 2 a 360 grados Kelvin entre la temperatura 1, que vale 291 grados Kelvin. Los grados Kelvin se eliminan y el resultado va a quedar en litros. ¿Sale? Bueno, lo voy a poner en color verde nada más para que llame la atención, porque ya quedó ahí medio reburujado. Fíjense, va a ser punto 235 por 360 y luego el resultado entre 291 y da punto 290 litros, o bien 290 mililitros, si es que se dan más la idea de punto 29 o punto 290 litros. Si en este caso multiplican por 1000 o el punto decimal se recorre 3, 290 mililitros sería el resultado. Ese es el volumen que ocuparía el gas, en este caso de cloro. Observen que muchas de estas fórmulas se parecen a física, de hecho a veces se ven en física, pero en otras ocasiones los ven en química. Por eso la materia físico-química. Necesitan conocer fórmulas, necesitan tener varias bases físicas y químicas para esta materia. Para el problema número 4, checamos, dice, son 74 pies cúbicos. Por las unidades de pies cúbicos, identificamos que es un volumen. Volumen 1 igual a 74 pies cúbicos. Y dice que está a una temperatura de 4 grados centígrados. En este caso, O3 se refiere al ozono. El ozono, si está a nivel del piso, a nivel superficial, se considera un contaminante. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que hay muchos contaminantes, uno de ellos es el ozono, es perjudicial y pues busca la manera de disminuirlo al máximo.
Pero si el ozono estuviera en la estratosfera, en la parte de arriba de la Tierra, lejos de ser un contaminante, sabemos que nos protege de la luz ultravioleta, de los rayos ultravioleta del sol, ¿sí? Porque ahorita manejan que se está destruyendo, se destruyó la capa de ozono, y esta es la fórmula del ozono. Entonces arriba hace falta, abajo no nos sirve. Dice que ejerce una presión de 0.884 atmósferas. Condiciones iniciales. Luego dice, si la temperatura desciende, la temperatura va a bajar. Si la temperatura baja hasta menos 26 grados centígrados, ¿cuál será el volumen final? Voy a poner el volumen acá también, volumen final, lo que nos preguntan con la interrogación. ¿Cuál será el volumen final de este gas? Si la presión no cambia. Entonces fíjense, en la presión no cambia o es constante. La fórmula no debe llevar presión. La presión la vamos a ignorar o decimos que se desprecia. Bueno, una fórmula que lleve volumen y que lleve temperatura. Nuevamente la ley de Charles, llevar más volumen y temperatura. Y la formulita sería así: volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Lo que me preguntan es el volumen 2. Entonces va a quedar así: volumen 2 igual a esta temperatura 2, lo tendría que pasar al otro lado multiplicando y nos va a quedar así: volumen 1 entre temperatura 2 entre temperatura 1. Y sustituyendo la información, volumen 1 vale 74 pies cúbicos. La temperatura 2 habría que grabarnos que debe de ir en grados Kelvin. Le vamos a sumar 273 a cada uno de los valores. Y voy a hacer esto. Si la temperatura 2 yo sé que son menos 26 grados centígrados, al menos 26 le voy a sumar 273 para que quede en grados Kelvin. Y nos va a dar 247 grados Kelvin. Y la temperatura 1, sabemos que son 4, más el 273 nos daría 277 grados Kelvin. Los grados Kelvin se eliminan y el resultado nos va a quedar en pies cúbicos. Nada más falta hacer la operación. Vamos a hacer esto: 247 que multiplica a 74 y luego lo vamos a dividir entre 277 y nos va a dar 65.98, 65.98, casi 66 pies cúbicos.